Bien, vamos a ir con la parte 2, el estudio de la caída, y vamos a ir en esta parte sí a leer Génesis. Déjenme compartirles la pantalla. Decíamos que Génesis 1 y 2 van a quedar de tarea de lectura y Génesis 3 lo vamos a leer. Dice, la desobediencia del hombre como título. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Un segundo que no puedo. Ahí sí. Aquí nosotros vamos a ver algunos aspectos de la caída. En Génesis 1 y 2, como pudimos ver, la creación de Dios funcionaba de una manera perfecta. Hay dos capítulos que nos describen perfectamente cómo Dios había instruido las cosas, cómo estaban resultando acá. Había una comunión, ¿cierto? Decíamos entre el hombre, Dios, la creación que funcionaba bien. Pero en el capítulo 3 se nos describe un panorama totalmente distinto que es la caída.
Y en este contexto nosotros vamos a empezar a ver aquí que las consecuencias terribles que traen hasta el día de hoy y algunos aspectos de enseñanza que nosotros podemos sacar que nos pueden ser útiles en el momento de evangelizar. En- Nosotros vamos a comenzar a ver que eh, desde un principio a Dios no se le ocurre un plan de salvación improvisado, sino que Dios ya tenía pensado cómo iba a ser de esto y nosotros vamos a ver algunos elementos que van a representar algunas situaciones que se asemejan a Cristo y nosotros vamos a ver que es de suma importancia que desde un principio nosotros podamos ver que había un plan de gracia y un plan de salvación que Dios lo plantea. A pesar de que este capítulo 3 es un capítulo oscuro, un capítulo que nos describe la caída de la humanidad de una manera estrepitosa delante de Dios a tal punto que fueron echados del jardín del Edén. Sin embargo, Dios va a mostrar su misericordia con ellos. Hay definición, hay una definición de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Nosotros vemos que el pecado es una infracción a la ley de Dios. El pecado es transgredir, el pecado es traspasar o no cumplir la ley de Dios. Y esto no tiene que ver con algo solamente moral, no solamente seguir a Dios en una moralidad, sino que aquí nosotros nos damos cuenta que en el árbol de la vida no había un concepto de los cuales nosotros consideramos moral, casi todos nosotros lo pensamos en términos sexuales muchas veces. Pero la verdad es que el desobedecer a Dios va mucho más allá de poder cometer un acto sexual que consideramos pecaminoso. Un pecado es simplemente ir en contra de la ley de Dios. Un pecado es transgredir la ley que Dios ha puesto. Y en este momento nosotros veíamos que Dios había puesto una ley que era no comer del fruto del árbol que estaba en medio del jardín del Edén. Sin embargo, cuando el hombre lo hace, el hombre no era ignorante de esto. Eva no era ignorante de esto, a pesar de que la serpiente le dio motivos para comer. La serpiente efectivamente la engañó, le contó una media verdad que sonó bien. Después la mujer va donde el hombre vio que la mujer comió, no murió, seguramente ella le contó lo que la serpiente le dijo, el hombre también comió, pero ninguno de los dos ignoraba que Dios les había dicho que no lo hicieran. En el corazón del hombre es lo mismo. Dios ha puesto algo en el corazón de las personas que las personas saben, sabemos cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo algo que va en contra de lo que Dios ha puesto. Eh, Cuando nosotros estamos en evangelizando a una persona, muchas veces nos vamos a dar cuenta que las personas se sienten buenas y que hay un montón de personas o hay un tipo de persona que uno intenta evangelizar y es una persona que en el día a día hace buenas obras, se comporta bien con las personas a su alrededor, no engaña a su mujer, puede ser un hombre que trabaje, que sea proveedor de su hogar, que no le hace mal a nadie, que los fines de semana juega un partido de fútbol, hace asado con su familia y que probablemente en ninguna de sus áreas estamos viendo un pecado eh, que nosotros podríamos decir, eso es lo que tú estás haciendo mal, lo que Dios tiene que cambiar en ti. Pero el pecado tiene una profundidad mucho más grande. Muchas veces el pecado sexual, moral, viene siendo como consecuencia de otros pecados que están en el corazón del ser humano que se demuestran de esa manera. Pero generalmente la rebelión del ser humano en contra de Dios comienza simplemente con ignorar a Dios. El ignorar a Dios en nuestras vidas ya es un pecado que nosotros tenemos que pagar. Nosotros, como creación, hemos sido desarraigadas de la mano de Dios y la única manera de volver a estar con Dios es a través de Jesucristo. Y cualquier persona que no ha pasado a través de la sangre de Jesucristo es pecador delante de Dios porque no ha limpiado sus pecados. Todas las personas, la Biblia nos revela, ¿cierto? En Romanos, en dos ocasiones, Romanos 3:26 y Romanos, eh, se me olvidó la rosita, pero nos revela que el hombre es pecador y que todos han cometido pecados, que no hay ninguna persona que no haya cometido pecado. Ninguna persona en la humanidad puede decir, no, es que yo nunca he pecado. Nosotros sabemos que un bebé
¿cierto? No ha pecado, pero va a llegar un momento en su madurez en que sí lo va a hacer porque viene de una naturaleza pecaminosa. Y todos vamos camino al infierno a menos que queramos tomar la mano de Cristo y que Cristo nos limpie de nuestro pecado. Bien, en un principio, ¿cierto? En Génesis capítulo 3, nosotros nos damos cuenta que se introduce este concepto que no está en los primeros capítulos, que cuando Dios se comienza a revelar a la creación, no está el concepto de pecado y el concepto del bien o el bien y el mal, sino que estaba Dios haciéndolo todo bien para su creación. Pero en el capítulo 3 se establece un concepto que es distinto y este concepto de pecado es un concepto que da muerte. Bien hizo Dios cuando le dijo al hombre que si comían de ese fruto iban a morir. ¿Qué le dijo la serpiente? No, no vas a morir. Cuando Eva tomó el fruto y lo mascó, yo creo que Eva estaba pensando que iba a morir y no murió. Y no murió, entonces fue y le dijo a Adán seguramente, mira Adán, ¿sabes que realmente no morí? La serpiente me dijo la verdad, ahora reconozco el bien y el mal, mira, prueba. Y Adán fue y mordió. Dios no había mentido. Sin embargo, la serpiente utilizó una media mentira, porque la muerte no llegaba en el mismo momento, sino que ahí se introdujo la muerte para el hombre, que fue distinto, y ya el hombre tenía sus días contados. Antes de eso, vemos que Dios lo había creado como un ser que si comía del árbol de la vida iba a vivir para siempre. Pero desde ahí en adelante nosotros vemos que se introduce la muerte en esta vida y nosotros vemos que el hombre tiene la capacidad de morir. En la tentación, nosotros vemos la serpiente. En Apocalipsis 12:9 se identifica esta serpiente antigua directamente con Satanás. Nos queda claro que Satanás, nosotros vemos en la Biblia, en esta ocasión, vemos también cuando eh, Jesús se enfrenta al endemoniado, al Gadareno, saca los demonios, ellos se van a los cerdos que estaban por ahí cerca. No sabemos bien cómo funcionó esto de la serpiente, si era un animal que estaba poseído o en esta representación. Pero lo que sí sabemos es que Satanás tentó y Satanás utilizó una estrategia que hasta el día de hoy le da resultado. Es una estrategia que la Biblia lo describió como que era una serpiente y era más astuto que los otros animales. Eh, yo no sé si para Eva era normal hablar con todos los animales, pero parece que eso no fue lo que le llamó la atención de la serpiente, pero sí reconoció en la serpiente un tipo de astucia. Y en esta astucia, la serpiente engañó a Eva diciéndole esta media verdad. Satanás hasta el día de hoy utiliza estas medias verdades para, para contarle a las personas lo que ellos quieren creer. Como por ejemplo, Satanás le hace creer a las personas que si no creen en Dios, se van a ir al infierno. Y nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que una persona que no cree en Dios efectivamente se va al infierno también, pero no se está yendo al infierno porque no creyó en Dios, Dios decidió en ese momento mandarlo al infierno. No, esa persona ya estaba condenada al infierno y lo que viene haciendo Cristo en nuestras vidas es darnos la oportunidad de no irnos al infierno. Es darnos la oportunidad de poder tener la vida eterna que Dios nos había dado desde el principio y poder vivir con Él. Y ahí está la astucia de Satanás que siempre que cuenta una verdad, la cuenta a media. Y es una verdad para enlodar a las personas, para que las personas no puedan ver el maravilloso plan de Dios. Aquí nosotros vemos cómo rápidamente comienza en el ser humano esta conciencia que les acusa. Cuando Dios estaba paseando por ahí y los llamó, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron de Dios. Esto era algo que
ellos no habían hecho hasta el momento. Cuando veían a Dios seguramente pasearse por el jardín del Edén, ellos corrían hacia Dios, tenían una relación con Él. Era pero fantástico poder estar con el Creador, con aquel que les había dado la vida, con, con- con la gracia y la gloria de Dios. Pero sin embargo, después de que pecaron, había una conciencia que les acusaba y que hasta el día de hoy nosotros podemos ver reflejado en nuestras conciencias que nos indica el bien y el mal. Pero la conciencia es algo que Dios puso, ¿cierto?, como una huella en el ser humano para poder indicarnos un poco el camino. También vino la autojustificación. Eva no reconoció que había pecado, sino que ella dijo, la serpiente me engañó. Adán no reconoció que él había pecado, sino que dijo, la mujer que me diste me dio de comer. Y nosotros podemos ver que hasta el día de hoy, cuando una persona peca, siempre va a tender a justificarse con lo que sea. Y es una reacción humana del pecado de la persona. Todas las personas van a tender a tener una justificación de por qué hicieron. Pero la Biblia nos enseña que lo que necesita el hombre es perdón. Y el perdón se otorga a una persona que no tiene una justificación por lo cual hizo lo que hizo. Porque si tuviéramos una justificación, Dios simplemente le podría, ah, sí, lo voy a disculpar, porque está justificado. O sea, es distinto llegar atrasado a un lugar porque simplemente no le presté atención al reloj y caminé más lento, a que porque me raptaron los marcianos, ¿cierto? Es distinto, hay una justificación diferente. Entonces, como seres humanos nosotros tendemos a justificar nuestro pecado, a bajarle un poco el rango de pecado, a pesar de que nuestra conciencia nos indique lo contrario, pero eso fue lo que hizo Adán y Eva y nosotros podemos entender en este molde que todos reaccionamos de la misma manera delante de Dios. Y las personas que vamos a evangelizar en el verano están de la misma manera. Las cosas que hacen las justifican. El que roba muchas veces dice que roba por hambre. Eh, el que miente muchas veces dice que miente para no herir o para que las cosas estén mejor. Y todos intentan justificar lo que hacen, dejando de lado a Dios. La consecuencia del pecado no fue otra que la condenación. El castigo de Dios fue implacable. Nosotros entendemos que en la Biblia se nos señala que, estoy pensando en Juan, que en ninguna tinieblas hay en el Señor. El Señor es luz, ninguna tinieblas hay en Él. Por lo tanto, el pecado tiene que tener consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Que Adán y Eva no solamente murieron en ese día, sus cuerpos comenzaron a morir para finalmente, bueno, casi 1000 años en el caso de ellos, murieron físicamente, pero hubo una muerte espiritual inmediata. Pero también hubo una condenación que fue parte de las consecuencias de Dios y que fue la maldición de la tierra, que fue una maldición a la mujer también de cómo iba a poder tener descendencia. Y nosotros vemos que Dios enseña que el pecado tiene consecuencias. En la humanidad nosotros vemos que hoy día el pecado tiene consecuencias. Nosotros tenemos un montón de enfermedades que vienen propiamente por el pecado de la humanidad. Muchas de las intoxicaciones a nivel mundial vienen por el pecado y la avaricia de distintas personas. La guerra en este momento estamos sufriendo como humanidad distintos tipos de guerra en distintos puntos del planeta y la cantidad de gente que está sufriendo son consecuencias terribles que estamos pasando. Eso es a nivel macro, pero también las consecuencias del pecado que nosotros hacemos siempre tienen consecuencias. Pero en la condenación que hay una esperanza que Dios da. Hay un plan eterno que Dios trazó desde el principio. A pesar de que le dijo a la serpiente, maldita serás entre las bestias, sobre su pecho andarás. A pesar de que le dijo a la mujer, multiplicarán los dolores de sus preñeces, parirá con dolor, su deseo será para su marido, él se señoreará de ella. Al hombre le dijo, la tierra será maldita por tu causa, comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, polvo eres y al polvo morirás. Le estaba diciendo que va a morir,
Pero sin embargo, y a pesar de todo eso, en Génesis 3:15, Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios ya tenía diseñado un plan donde iba descendencia de esta mujer, Eva, iba a venir el mismísimo Hijo de Dios a herir a la serpiente. Y cuando Jesús hace el acto de vencer a la serpiente en la cruz, la vence. Si bien la serpiente lo mordió en el tobillo, pero Dios mató a la serpiente en ese momento, en un sentido espiritual. Sabemos que va a estar hasta el posterior de los tiempos y va a ser castigado en el lago, pero nosotros podemos ver que Dios ya ha ganado. Y desde Génesis 3:15 nosotros podemos ver que se empieza a desarrollar un plan de Dios para poder resarcir esto. La simiente de la mujer es Jesucristo mismo. Y esta salvación que, que se gesta incluso antes del principio de todas las cosas, Dios ya tenía en su mente. Esto no es que a Dios se le ocurrió ese día. La derrota del diablo ya estaba sentenciada en el decreto de Dios. Aquí nosotros vemos como Dios cubre al hombre y lo hace solamente por amor. En Génesis 3:21 dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó estas pieles? Este tiene que haber sido el primer sacrificio que se hizo en la humanidad. Alguien tenía que expiar el pecado ese día y a pesar de que el pecado no fue eliminado, sí Dios en este acto, nosotros vemos que cubre el pecado de ellos, a pesar de que las consecuencias siguieron adelante, a pesar de que había un castigo que siguió adelante, pero Dios decide vestirles con estas pieles. Y a través de esto, nosotros entendemos que en esas pieles tuvo que haber muerto algún animal, que sangre se derramó ese día y era Dios desde un principio, no improvisando un plan, sino que desde un principio dando la idea de que si hay pecado, alguien lo tiene que pagar. Si hay pecado, alguien tiene que morir. Y en nuestro caso, es Jesucristo quien ha muerto. Es Jesucristo quien ha pagado un precio eterno por nosotros y que a pesar de la tremenda caída que el ser humano tuvo, Dios desde ya tenía un plan preparado. Y en la próxima clase veremos la obra de Cristo y veremos cómo Jesucristo hace esto para no meterme en ese tema que es apasionante. Pero lo que sí quiero recalcar es que en este plan de Dios es un plan que se forja desde un Dios perdonando al hombre a pesar de que el hombre no estaba pidiéndole perdón, a pesar de que el hombre tuvo la actitud de esconderse, a pesar de que el hombre tuvo la actitud de justificar su pecado, pero lo que Dios hace desde ese momento es comenzar un plan que permita que el hombre vuelva a esta relación. Y algún día Dios ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, un reinado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios reinando con vara de hierro delante de toda la humanidad, que todo ojo lo verá, que todos lo adorarán, que será un Mesías rey, no como Mesías sufriente, y algún día lo veremos. Y esa es parte del plan maravilloso que tiene Dios para las personas en que si hay pecado en nuestras vidas, Dios no vino a condenar el pecado. Dios no vino a condenar a la humanidad a un pecado. Dios vino a dar salvación, porque el ser humano ya había pecado. Y es Jesucristo dando una respuesta para las personas que necesitan conocerle. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Me pasé unos minutos, pero quiero que cada uno de ustedes pueda ser bendecido por el Señor. Yo les voy a entregar un documento que hemos preparado que habla sobre el pecado para que ustedes lo puedan leer como lectura complementaria. Es parte de las doctrinas de la Asamblea. Y también, cierto, en los capítulos 1 y 2 de Génesis que no leímos, también por favor que puedan quedar de tarea y puedan ser leídos. Bien, de esa manera vamos a terminar entonces.